Me gustaría compartir esta mañana acerca del libro de Santiago, capítulo 3, versos del 13 al 18. Y me gustaría compartir porque realmente me ha llamado mucho la atención el libro de Santiago. Este año ha sido un año muy especial para mí en cuanto al estudio. El tema, digamos, que el Señor ha ido encaminándome a lo largo de todo el año ha sido la cuestión del discipulado. Hermanos que estuvieron en el intensivo se recordarán que hablamos del Sermón del Monte desde, digamos, con una perspectiva desde el discipulado. Como les decía, este año realmente al estudiar, el reto ha sido básicamente entender qué es ser un verdadero discípulo. Porque todos hablamos de ser discípulos, todos hablamos de ser seguidores del Señor. Y luego cuando lo tenemos que reflejar en la vida cotidiana, hay muchas veces que ese espíritu de discipulado o de ser discípulo es un espíritu que queda un poco así como escondido. Y tanto Mateo como Santiago muestran justamente esa intención de ser discípulo y hablan mucho acerca de cómo un discípulo es alguien radical en cuanto al Señor. Es alguien que al entender el mensaje del Evangelio toma un camino en todas las áreas de su vida de una manera radical, completamente distinta. Hay algunos que consideran que Santiago, básicamente el autor de Santiago, se considera que es el hermano de Jesús, Jacobo, y Jacobo tomó las palabras del Sermón del Monte y los reescribió, de acuerdo, para la iglesia que estaba en la región, para esos judíos. Tiene muchos paralelos entre el Sermón del Monte y Santiago. Antes de ir a Santiago capítulo 3, me gustaría leer unos versículos. En el capítulo 1 dice: hermanos míos, verso 2, 1, 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Es decir, Santiago comienza su epístola, comienza hablando que en medio de nuestras pruebas y el cómo respondemos a esas pruebas, respondemos de una manera en la cual agrada a Dios o respondemos a través de una forma que no es consecuente a la santidad de Dios. Dice: cuando nos hallemos en diversas pruebas, en diversas circunstancias, en diversas circunstancias en las cuales tenemos que responder o ver cómo vamos a responder ante el Señor. Dice que en medio de esas pruebas, en medio de esa fe produce paciencia. Y la paciencia es decir, responder según lo que Dios establece que es la forma correcta de responder, esa forma santa. Dice que produce en nosotros algo que dice: para que seáis perfectos y cabales. Esa palabra perfecta es la misma palabra que en Mateo 5:48 utiliza Jesús, hablando acerca de esa perfección, y está hablando de integridad. Es decir, las circunstancias que vivimos en nuestras vidas
apuntan o nos llevan a vivir en integridad si respondemos pacientemente. Y eso dice, y si tienen falta de sabiduría, es decir, si no tenemos esa integridad a la hora de vivir, que dice, pídala a Dios y Él se las dará abundantemente. Así que el libro de Santiago habla acerca de cómo ser un verdadero discípulo. Cómo un verdadero discípulo responde con integridad, responde con sabiduría a lo largo de su vida en distintas áreas para ser un verdadero discípulo. Y el mensaje es radical, ¿no? El mensaje es radical porque comienza en el capítulo 1, del verso 19 hasta el verso 27, habla acerca de cómo respondemos a través de lo que decimos. En el capítulo 2 habla acerca de la parcialidad, cómo tratamos a los hermanos. También habla acerca de cómo esa vida sabia, esa vida íntegra, se ve en una respuesta en nuestras obras. Nuestra fe produce obras. También capítulo 3 habla acerca de cómo usamos nuestra lengua, cómo usamos nuestra habla, nuestras palabras para edificar o para causar tropiezo a los demás. Y así sigue a lo largo de todo, la amistad con el mundo, cómo tratamos al hermano, cómo esperamos también la venida del Señor. El verdadero discípulo responde en sabiduría, responde sabiamente, responde demostrando integridad en todas las áreas de su vida. Y el que me quiero centrar en esta mañana es versos 13 al 18. Y versos 13 al 18 vuelve a insistir, capítulo 3, versos del 13 al 18, vuelve o insiste acerca de esa sabiduría. Es decir, un verdadero discípulo responde siendo sabio, responde siendo íntegro. Y el mensaje que vamos a ver es un mensaje completamente radical. Y ahí es donde comenzaba, ¿no? Hemos vuelto muchas veces el Evangelio un mensaje donde tratamos de dar cabida a todos los pensamientos, a todas las formas, a todo lo que queremos, alejándonos de esa sabiduría que viene de lo alto, alejándonos de la santidad de Dios. El mensaje de ser un verdadero discípulo tiene que ver con una respuesta completa, una respuesta íntegra, una respuesta radical en esa área. Y aquí debemos de tener cuidado, porque la integridad, ser sabio en todas las áreas, debemos de tener cuidado, porque hay áreas en la palabra que Dios da lugar, digamos, no dice esto es así de una manera, sino que abre un abanico. Dentro de esa santidad de Dios, Dios permite un abanico, y no es mi postura la correcta, sino es el abanico que Dios permite. Pero ese abanico siempre está presentado dentro de ese carácter santo. Y si se dan cuenta, lo que les he descrito un poquito de lo que trata Santiago, no trata tanto de si las gafas tienen que ser de esta manera o de otra manera, sino tiene que ver principalmente en áreas donde ahondamos en las relaciones interpersonales. Cómo yo trato al hermano, cómo yo considero o también cómo yo digo las cosas. Somos, dentro de la variedad de lo que podemos hablar, somos personas que tenemos ese aprecio por los demás, decimos las cosas con amor, decimos la verdad, pero con amor. Entonces, nos está hablando Santiago de cómo debemos de tratarnos los unos a los otros. Comienza diciendo, Santiago capítulo 3, versos del 13 al 18.
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contenciones en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contenciones, allí hay perturbación y toda obra perversa. Voy a empezar con esos 4 primeros versículos. Y Santiago, cuando está hablando de la sabiduría que vamos a ver luego, la sabiduría que viene de lo alto, comienza contrastando con la sabiduría que sale de un corazón pecaminoso. La sabiduría que sale de un corazón que busca sus propios intereses. Por eso digo, no está haciendo tanto énfasis en cómo tienen que ser las gafas, cómo tiene que ser el tipo de cubierta, si de color negro, color azul, color rojo, no importa. Eso, Santiago, no es el punto es que sale de nuestro corazón hacia los demás. Y la primera pregunta con la que nos reta es muy sencilla, muy fácil de entender. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Santiago está retándonos y está confrontándonos a qué es lo que hay dentro de nosotros. ¿Se recuerda el capítulo 1? El capítulo 1 es la introducción. ¿De acuerdo? Toda la prueba produce paciencia y la paciencia produce integridad, produce ser completos y cabales, produce integridad. No eres íntegro, no eres cabal, entonces ¿qué dice? Pida a Dios sabiduría para poder ser íntegro y cabal. Y aquí lo primero que nos reta y nos pregunta es, bueno, entre ustedes, entre nosotros, ¿quiénes somos íntegros? ¿Quiénes somos sabios? ¿Quiénes estamos viviendo con esa sabiduría? Y la respuesta general a toda esa pregunta, ¿cuál es? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Se recuerdan lo que habíamos dicho? La paciencia no es estrictamente lo mismo paciencia que mansedumbre, pero pertenecen a la misma familia, es prácticamente lo mismo. La paciencia tiene que ver con esa espera activa en el Señor, la mansedumbre tiene que ver en cómo respondemos a los demás ante la realidad. Entonces, hablando acerca de quien es sabio, dice, muestre por las buenas obras en sabia mansedumbre. Buenas obras. Todos sabemos que la salvación no es por obras, la salvación es por fe. Pero en el capítulo 2, versos del 14 al 26, trata acerca de cómo la salvación es un tiquete con dos partes. Es cierto, está la fe, pero la fe se tiene que evidenciar a través de ¿qué? De las buenas obras. Y vuelvo a insistir, un verdadero discípulo del Señor se evidencia a través de las buenas obras. Y si alguno piensa que Santiago está equivocado, Jesús en el Sermón del Monte insiste. Mateo capítulo 5, el capítulo 5 y el capítulo 6 principalmente, insiste acerca de cómo un verdadero discípulo se evidencia a través de las buenas obras. Así que si somos verdaderos discípulos o queremos ser verdaderos discípulos, vivir sabiamente se evidencia a través de ¿qué? A través de cómo vivir. Así que cómo vives tú, cómo te comportas, cómo te vistes, qué es lo que piensas, qué es lo que hay en tu cabeza, cómo actúas en tu trabajo, para el Señor es importante, es la evidencia de lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios te ha transformado, pues espera que en tu trabajo seas una persona responsable. Espera que seas una persona ejemplar. Espera
que en la forma en la que vivimos seamos ejemplares, en la forma en la que nos vestimos. No dice que nos tenemos que vestir como monjas y como sacerdotes, pero sí nos pide que nos vistamos de una manera decorosa, ejemplar para los demás. También esa forma de ver la vida práctica nos llama a ser ejemplos en cómo somos como familia, en cómo nos tratamos mutuamente, como matrimonio, en cómo los hijos son respetuosos con los padres, en cómo los hijos también son respetuosos. Los padres son también respetuosos, pero también saben llevar correctamente, disciplinar a los hijos en todo momento. Dice también que eso es cuando manejamos. A veces sale el Íñigo, ¿no? Cuando está manejando. Y qué peligro. Qué peligro cuando sale él. Pero Dios dice la forma en que tú te conduces como discípulo y manejas tu carrito, manejas tu moto, también es algo que a Dios sí le importa. A Dios le importa cada uno de los aspectos de tu vida. Aquí lo está diciendo. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Respondiendo a la pregunta, ¿quién es sabio? ¿Quién vive con integridad la fe? ¿Quién es un verdadero discípulo del Señor? ¿Cómo se demuestra? A través de cómo nos conducimos, cómo vivimos, cómo hacemos las cosas. Y eso también tiene que ver con la iglesia, en las actividades de la iglesia, cómo nos preparamos para la alabanza, ¿no? Ya aquí lo dijeron, viernes por la tarde, vénganse para el ensayo. Porque cómo cantamos aquí, cómo tocamos aquí, también demuestra que hay en nosotros. Si voy a compartir la palabra en algún momento, también me tengo que preparar, porque eso demuestra lo importante que es Dios para mí, esa integridad que yo tengo que mostrar en mi lugar. Pero también en cómo comparto con los vecinos, cómo comparto con los amigos, los compañeros del colegio, de la universidad, invitándolos a que ellos puedan conocer también a Jesús. Integridad en todas las áreas de nuestras vidas. Y con esa pregunta y con esa afirmación, muestre a través de la buena conducta. Entonces, comienza hablándonos acerca de lo que no debemos o lo que no debe ser esa sabiduría. Comienza describiéndonos varios aspectos. Si tenéis celos amargos, contenciones son peleas, en vuestro corazón no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Dice que es diabólica, terrenal y animal. La verdad, yo me quedaría con una sola palabra, terrenal. Terrenal queda como un poco más tranquila, ¿no? Pero miren a dónde la compara, esa sabiduría que tiene que ver con un corazón que no busca al Señor. Dice que es terrenal en primer lugar, pero entonces dice que esa sabiduría es animal. Basta con mirar los perros que están en la calle. A veces uno piensa que los perros son mejor portados que nosotros. Pero los animales siguen su instinto. Y está hablando de eso. Esa sabiduría terrenal, la que no debemos de tener, dice, es animal. Sigue los instintos que tenemos de nuestras vidas pecaminosas. Esos celos amargos no es un celo puro por el Señor, no, es que yo tengo celo por el Señor, no, celos amargos, celos que tienen que ver con mis propios intereses. Y no solamente eso, y las peleas, las discusiones. Dice que eso es sabiduría animal, sabiduría buscando mi propio interés. Y termina con la palabra diabólica.
Yo creo que esa ya, digamos, lo pone uno al lado del otro, pero en grado personalmente llamar sabiduría diabólica son palabras mayores. Pero eso es la realidad de lo que hay en nosotros si realmente lo que buscamos es nuestro propio interés. Si lo que buscamos es nuestro propio deseo. Si lo que buscamos es estar por encima de los demás. Sabiduría diabólica, ¿por qué? Porque está dominado por el pecado. Y Jacobo, Santiago, está escribiendo a creyentes. Hermanos, está escribiendo a creyentes, no está escribiendo a inconversos. Está escribiendo a creyentes que son dominados por el pecado. Habíamos dicho al principio, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, habíamos dicho, hablaba de que en las diversas pruebas, el que responde con paciencia, buscando la integridad, buscando vivir sabiamente. Pero viene la segunda parte, en el versículo 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esa palabra tentación es la misma palabra que prueba. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice, cuando alguno es tentado, probado, no diga que es probado de parte de Dios, porque Dios no puede ser probado por el mal, ni Él prueba a nadie, sino que cada uno es probado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Capítulo 1, Santiago capítulo 1, versos del 12 al 14. Es decir, la misma palabra que aquí la Reina Valera lo utiliza con dos acepciones distintas, igualmente válidas, ¿de acuerdo? No estoy diciendo que la traducción sea mala, pero está usando la misma palabra. Es decir, cuando somos probados y no respondemos sabiamente porque hemos decidido voluntariamente tomar la decisión de escoger nuestro propio camino. Hemos decidido que nuestro criterio, nuestra forma de hacer las cosas es más sabia que la sabiduría de Dios. Y por eso lo llama esa sabiduría terrenal, animal, diabólica. Cuando dejamos que nuestros celos amargos, cuando dejamos que nuestras disputas, nuestras contenciones que hay en nuestro corazón sean el criterio para tomar la decisión correcta, en ese momento, hermanos, estamos fallando completamente a lo que Dios quiere de nosotros. La palabra hasta aquí es clara. La palabra es clara porque realmente nos motiva y nos incita a buscar esa sabiduría de lo alto como hijos de Dios. No nuestros celos, no nuestras contenciones, nuestras disputas, las que hay en nuestro corazón. Y antes de terminar con el verso 16, dice tres cosas en el verso 14. No os jactéis ni mintáis, dos cosas. No os jactéis ni mintáis contra la verdad. Es decir, ante las circunstancias, ante cómo debemos de vivir sabiamente en esta vida, cuando queremos responder con nuestro corazón, cuando queremos responder en base a nuestro pecado, a nuestro odio, quizá a nuestro enojo con otra persona. Santiago dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Es decir, no encima de que lo estáis haciendo mal, no justifiquemos lo que estamos haciendo. Si has decidido voluntariamente en base a tus deseos, concupiscencia son los deseos más profundos que uno tiene. Si hemos decidido tomar ese camino, lo que nos dice es, encima no lo llames como
es ira divina. No, son celos por el Señor, entonces el celo divino. Ni te jactes, ni te creas superior, ni encima te engañes a ti mismo de la decisión, de la mala decisión que has tomado. Ese no es el camino. Ese no es el camino. Verso 16 termina, vuelve a repetir otra vez, ¿no? Verso 14, si tenéis celos amargos y contenciones. Verso 16 vuelve a repetir, porque donde hay celos y contención, donde hay envidias y donde hay disputas, donde hay enfrentamientos, donde no hay un corazón noble que realmente se preocupa por los demás, allí hay perturbación y toda obra perversa. Realmente el reto que nos está planteando aquí Santiago a nosotros, a lo que nos está retando, es que debemos de evaluar el por qué hacemos las cosas, para qué hacemos las cosas, para quién hacemos las cosas. Y debemos de evitar engañarnos a nosotros mismos, justificar nuestras acciones. La verdad, pensándolo, yo soy el primero en el equivocarme. Yo soy el primero en que a veces digo las cosas mal dichas. Y lo puedo justificar, es que estoy cansado. No importa si estás cansado. Es que tengo hambre, ¿no? A veces el hambre nos lleva a responder mal. Aquí lo que está diciendo es no. Eso es lo que Santiago está llamando, que debemos de controlarnos en medio de esas pruebas. Tienes hambre y sabes que el hambre te produce responder mal a tu esposa. Entonces antes de, si te dice algo tu esposa, entonces vete, come y luego le respondes a tu esposa. Pero no le respondas con hambre, si le vas a responder con enojo. O a veces mejor te muerdes la lengua y le respondes más tarde cuando te has tranquilizado. A veces si tienes que hacer algo, tú sabes que todavía estás luchando contra ese algo que tienes que hacer, pongamos copiar en un examen, hacer negocios tramposos ante cualquiera, quizá no deberías dedicarte a hacer negocios antes de que la sabiduría. No, es que el mercado me obliga a tener que hacer esos negocios, porque si yo no se lo vendo más barato y hago trampa ante la DIAN, entonces se lo va a ir a comprar a aquel que no emite factura. No te preocupes, lo que tenga que pasar con él le pasará a él, tú hazlo bien. Oiga, pero entonces lo tengo que vender más caro. Estás en el mundo de los negocios. ¿Hasta dónde puedes llegar? El Señor tiene muy marcado hasta dónde puedes llegar. Todo lo que salga fuera de la ley es ilegal. Y eso es lo que está hablando aquí. Ahí es donde sale lo que hay en nuestro corazón. Cuando dejamos de confiar en Dios, en su sabiduría, y empezamos a pensar que somos más listos que Dios. Y entonces respondemos con esta sabiduría terrenal, animal, diabólica. Elijamos cada uno cómo queremos llamar a la sabiduría que sale de nuestro corazón. Prefiero llamarle diabólica, yo personalmente, porque el tema del diablo me asusta. Yo sé que Cristo lo ha vencido en la cruz, pero él sigue teniendo influencia. Y prefiero llamarlo de esa manera para que mi precaución sea mucho mayor que si la llamo terrenal. Terrenal suena como muy light, muy flojo. Diabólico suena, sabiduría diabólica suena algo pesado. Así que eso es lo que no quiere el Señor.
Eso es lo que Santiago está diciendo y respondiendo a la pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia manera. ¿Cuál es la manera no sabia? En la que nuestro corazón pecaminoso, en la que nuestros deseos están por encima de la santidad de Dios. ¿Cómo continúa Santiago en los dos últimos versículos? Y si se dan cuenta, hay una proporción de 3 a 2. 3 versículos, cuidado con lo mundano, cuidado con lo que viene de lo terrenal, cuidado con lo que viene de tus propios deseos, contra 2 versículos de lo que viene de lo alto. Comienza con un pero, contraste entre lo anterior y entre lo malo y lo bueno. Pero la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, es primeramente puro. Y nos hace otro listaje. La sabiduría que viene de Dios es pura. Pura tiene que ver con nuestro pensamiento. Puro tiene que ver con nuestra forma de actuar. En cómo tratamos a los demás. En cómo y el por qué hacemos las cosas. ¿Cuál es nuestra intención? Y no solamente cuál es nuestra intención, sino qué es lo que causa mi intención en los demás. Y eso es algo puro cuando considero qué es lo que yo hago que causa en los demás. Voy a apelar a un ejemplo clásico, la forma de vestir. La nueva moda, tanto para hombres como para mujeres. Yo puedo vestir como quiero. No, y es que el problema son los otros que piensan mal de mí. Eso no es sabiduría pura. Sabiduría pura es que a pesar de que puedo tener la libertad de vestirme como a mí me da la gana, yo pienso en los demás, qué es lo que causa en su mente la forma de vestir. Y entonces busco agradar a Dios porque busco cuidar a la persona que tengo a mi lado. Vuelvo a insistir, no es vestirse como monja, pero tampoco es pensar que tengo la libertad de poder vestirme de cualquier manera y ir medio enseñando las cosas y pensar que a mi hermano no le puede causar mal eso. Si eso le causa mal, mejor vístete de tal manera que al hermano lo cuides. Si hablar de una manera, decir las cosas de una manera, eso puede causar malestar, daño a la persona que tienes a tu lado, aunque pueda ser, no tenga ninguna cosa mala lo que vas a decir, por cuidar el corazón de los demás, aprendes a morderte la lengua. Eso es cuando habla de que la sabiduría de lo alto es pura. Esa sabiduría es pura, ¿por qué? Porque busca agradar a Dios. Y de la misma manera que agrado a Dios, entonces voy a cuidar lo que yo hago, no porque para mí sea bueno o malo, sino porque lo que pueda pasar a la persona que tengo a mi lado. Esa regla de hoy día es tu problema, no el mío. Entonces yo puedo hacer lo que me da la gana. Si eso te lleva a ti a pensar mal, a actuar mal, es tu problema porque eres un mal pensado. Eso es olvidarse de que nosotros debemos ser luz hacia los demás. Y no solamente dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, fuera de las personas que estamos aquí. Pablo en Primera de Corintios volvió y dijo lo mismo años más tarde. Oiga, que usted pueda comer esa carne, qué bueno, pero si por amor, si porque el hermanito ve eso, le va a causar un problema, que dice, no lo hagas.
Vete a tu casa, enciérrate, y cómete la carne tú solito, pero no lo hagas públicamente de tal manera que le hagas pecar, que le hagas llevar por mal camino al hermano. Santiago lo dijo unos cuantos años antes. Es puro. La verdadera sabiduría, la sabiduría celestial, la sabiduría que viene de Dios, es pura. Busca cuidar a los demás. No soy yo el importante. Los importantes son los demás. Los importantes son los demás, porque yo, a través de lo que hago, digo, cuido a los demás. Eso es puro. Dice después pacífico. Qué tristeza. Y eso tengo que hablar en contra de nosotros los ancianos en muchos casos. Qué tristeza que las reuniones a veces de ancianos terminan en pelea. Yo sé que hay varios hermanos que están y han luchado para que justamente se pueda discutir las cosas sin llegar a pelea. Pero todos sabemos de reuniones donde no terminaron en las manos de puro milagro. Y uno terminó marchándose, enojado porque el otro... Miren, eso ahí según Santiago no hay sabiduría de lo alto. No hay sabiduría de lo alto. ¿Por qué? Porque la sabiduría que viene de Dios es pacífica. Y pacífica tiene que ver en no pelear. Pero es que el hermano me dijo. Es que el hermano me... Qué mal lo que hizo el hermano. Pero entonces, tú tampoco te pongas a la misma altura que el otro hermano. Yo sé que entre los hijos es un poco complicado. A veces cuesta convencerlos de que las cosas se arreglen hablando, ¿no? No me está diciendo nada que no es posible. Pero también la verdadera sabiduría dentro de las relaciones entre esposo y esposa, entre padres e hijos, entre hermanos de sangre, deberían de ser pacíficas. Yo quiero que pensemos cuándo fue la última que elevamos el tono de voz y el otro elevó y nos peleamos y nos dijimos cosas que no debíamos haber dicho. Ahí no hubo verdadera sabiduría. No tienes sabiduría, vuelvo a insistir, Santiago capítulo 1, si no la tienes, pídala. Y pídala sin dudar que la hará. Ojo, pedir sabiduría significa que Dios te va a dar el entendimiento para no pecar frente a Dios. ¿Estamos dispuestos a no pecar frente a Dios? A que en esas discusiones que tenemos, en esos puntos de vista divergentes, que podemos tenerlos. Ojo, yo no estoy hablando de que tengamos que pensar los dos lo mismo. No, ni en una reunión de ancianos, ni entre hermanos, ni entre los esposos. Pensamos distintos. Cada uno es de su padre y de su madre. Pensamos distintos. Nos hemos juntado y por la misericordia de Dios caminamos. Pero una cosa es poder pensar distinto. Y otra cosa es hacer un campo de batalla porque no estamos de acuerdo. La verdadera sabiduría, la sabiduría que viene de Dios, es pacífica. Sigue hablando. La verdadera sabiduría es amable, es benigna, la voy a juntar las dos. Alguien amable, alguien bueno, es alguien que trata a los demás de una manera correcta. Y sigue con dos llenos, lleno de misericordia y lleno de buenos frutos. Misericordia. Cuando me viene a mí esa palabra, me viene lo que el Señor hizo en la cruz. Yo no debería estar aquí. Mi lugar era
lejos de Dios. Pero solo por la misericordia de Dios puedo estar al lado de Dios, puedo estar con Dios, puedo ser suyo. Él tuvo misericordia en que, mereciéndome la muerte eterna, Él envió a su Hijo a morir en la cruz. Y la verdadera sabiduría es misericordia. Es decir, lo que Cristo expresó conmigo y me dio vida eterna es lo que yo tengo que expresar. Y la forma de tratar a los demás. Y no solo es así, ¿no? La sabiduría de lo alto es puro, pacífico, amable, benigno. No dice misericordioso. Dice lleno de misericordia. Completo, que rebose. Si tú quieres mantener un vaso lleno y hay aquí alguno, ¿cuál es la mejor manera? Llegar al punto donde la última gota que sobresale unos cuantos milímetros, ese punto es muy difícil de llegar. ¿Cómo mantienes un vaso lleno constantemente y te aseguras de que está lleno? Póngalo debajo de un grifo y abra el grifo. Y ahí va a caer agua, y agua, y agua. Y eso va a estar lleno, y lleno, y lleno. Y nunca se va a vaciar. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se va a vaciar. Aunque esté rajadito y se escape un poco de agua por ese vaso rajado, no se preocupe, déjelo debajo de un grifo. Y eso no se vacía por mucha raja, por mucha grieta que haya y por muchas cosas que haya. Lleno de misericordia hacia los demás. Tener compasión hacia ellos. No darles lo que entiendo yo que se merece. No, es que mira lo que me hizo. La misericordia tiene que ver con responder con amor hacia los demás. El mismo proverbio dice ascuas de fuego, por eso es el ya no solo por las ascuas de fuego, sino porque es la respuesta que el Señor espera de alguien que es un verdadero hijo, un verdadero discípulo. Tener misericordia, tener compasión de los demás. No darles lo que se merece. A veces es mejor tener paz que tener razón. Y ese principio que hablaba con el hermano Esaú allá en Bucaramanga, estuvimos hablando en Puerto Boyacá sobre eso. Es un dicho que muchas veces, que es muy bueno, a veces es mejor tener paz que tener razón. Que puede ser que yo tenga razón, puede ser. Pero si yo soy una persona llena de misericordia, no me va a importar la razón que yo tenga. Lo que me importa es mi hermano. Me interesa la paz con mi hermano antes que yo tener razón. Y ese es el lleno de misericordia. Y vuelvo a insistir, y de buenos frutos. Buenos frutos, ya hemos hablado mucho sobre eso, no voy a seguir profundizando. No voy a seguir poniendo más ejemplos de todos los que he puesto. Cada uno, con los ejemplos que he puesto, lléveselo a su vida cotidiana. En lo que haga. Y busque la manera de mostrar esos buenos frutos. A través de esa sabiduría, a través de los buenos frutos. Y termina diciendo, sin incertidumbre ni hipocresía. Hipocresía es, por eso digo, se parece, Sermón del Monte y Santiago. Tengo ahí un listado, el que lo quiera se lo lleva, de paralelos entre el Sermón del Monte y Santiago. Y uno de los paralelos fuertes es el capítulo 6 del Sermón del Monte. Principalmente el 6, aunque también lo menciona en el 5 y en el 7. Habla Jesús sobre los hipócritas. No seáis como los hipócritas. Santiago no se queda corto. Y Santiago dice, sin incertidumbre ni hipocresía. Él lo lleva a un título más personal. Que cada uno de nosotros no debemos de aparentar lo que no somos. Termina diciendo, y con esto ya concluyo, hablando de esa verdadera sabiduría, esa sabiduría que tenemos que pedirle al Señor para vivir con integridad, para vivir de acuerdo a la santidad de Dios. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen.
Queremos dejar marcas en la vida de los demás, y no solamente entre los hermanos, sino entre las personas que nos rodean. Queremos los que están en la universidad, queremos dejar marca entre los compañeros, los que están en el colegio, queremos dejar marcas en el colegio, los que trabajamos, queremos dejar marcas en los vecinos, en aquellos con los que hacemos negocios, en mi jefe, en mis empleados, en donde yo esté, queremos dejar marcas. Entonces debemos de vivir vidas sabias que vienen de lo alto. Porque ahí es donde dejamos, dice, el fruto de justicia. Lo que uno hace cuando ha sembrado pureza, pacifismo, amabilidad, benignidad, misericordia, buenos frutos, y no ser hipócrita, es decir, ser honesto. En lo que hemos sembrado en todo eso, ¿cuál es la consecuencia? El fruto de justicia. Se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Queremos dejar frutos, queremos que la gente se sienta impactado, que el Evangelio es real, puede transformar la vida de uno. Nuestras vidas son esas semillas que vamos echando. Jesús dijo que la palabra era la semilla. Pero si tú vives la palabra, tú estás sembrando esas semillas en el corazón de los demás. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago no está hablando de salvación, no está hablando del acto de creer. Lo que está diciendo es que alguien que ha creído, que alguien que es un verdadero discípulo, que comprende lo que es ser un verdadero discípulo, busca en medio de las pruebas, en medio de lo que le sucede en la vida, vivir con integridad, vivir sabiamente, para poder sembrar esas semillas en los demás. Creo que todos tenemos algo lo cual reflexionar. Todos. Empiezo por mí y sigo por esos que están allá, cubriendo todos. Todos tenemos algo lo cual no estamos o no hemos mostrado verdadera santidad. Pídala a Dios y Él nos la dará abundante. Gracias, bendito Señor. Gracias por que tu palabra nos reta a vivir de una manera diferente. Señor, sabemos que en la medida que tratamos de responder, de vivir como verdaderos discípulos, muchas veces el camino se complica. Muchas veces el camino se vuelve más tedioso. Pero Señor, ayúdanos. Ayúdanos, por favor, a vivir con integridad, a vivir sabiamente, buscando, Señor, tu sabiduría. Señor, solo tú nos la puedes dar. Solo tú nos puedes llenar y nos puedes enseñar a vivir correctamente. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.